Isaías 61:3. Se los voy a empezar a leer. Dice: a todos los que se lamentan les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado en su propia gloria. Yo no sé si a ti te ha pasado por la mente y por el corazón esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué a mí me pasa aquello? Esta es una pregunta que yo le hice al Señor hace algún tiempo y que creí que nunca iba a llegar la respuesta. Pensé que esta pregunta iba a quedar sin resolver hasta que yo llegara a su presencia. Muchos tenemos la circunstancia de la vida de vivir cosas que nunca planeamos, que no esperamos, que no lo quisimos, sin embargo suceden. Llegamos a preguntarnos: ¿por qué a mí? Hoy quiero poner delante de ti una respuesta que Dios me dio. Fue una respuesta a esta pregunta que yo podía entenderla de cierta manera desde mi perspectiva. Pero quizás, así como a mí te sucede que la pregunta no solamente es tuya, sino la pregunta te la hace alguien más. En este caso, yo miraba a mi familia y yo le preguntaba al Señor: yo puedo soportar, pero ¿por qué a ellos? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a Diego, un niño de 7 años, tener que vivir una pérdida de su hermano? ¿Por qué no poderse despedir? ¿Por qué a mi esposa, después de lo que pasa, vivir una pérdida de un hijo? ¿Por qué, Señor, a mí si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo estoy delante de ti y me acerco delante de tu presencia y hago tu voluntad? ¿Por qué a mí? Pero probablemente tú tengas esta misma pregunta. Probablemente tú te estás preguntando: ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, es que mi relación no ha funcionado? ¿Por qué es que la empresa que comencé con tanto esfuerzo, con fe, no funcionó? ¿Por qué tengo pérdidas en mi vida? ¿Por qué cuando todo parecía que debía ir bien, comienza a ir mal? ¿Soy el único que se hace esa pregunta? ¿O hay alguien aquí que se la ha hecho? Y esta es la pregunta que yo traía en el corazón y que espero en Dios que hoy te la responda. ¿Por qué a mí? Amén. Abróchense el cinturón, agárrense bien. Vamos a tomar una jornada, nos vamos a meter en la palabra y vamos a salir victoriosos el día de hoy. Amén. Juan 12:24. El mensaje del día de hoy se llama tu siguiente gran milagro. Y se llama la semilla. Juan 12:24 dice de esta forma: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Cuando yo leí por primera vez este mensaje, este versículo de la Escritura, no tenía mucho sentido. Yo tenía 18 años cuando lo leí y realmente en mi vida sí había habido circunstancias, había habido cosas que tenían cierto sentido, pero no tenía profundidad. Este pasaje lo volví a leer hace 2 años en el hospital, el día que Santiago se va. Yo dije: está hablando de mi hijo. Está hablando de mi hijo y el grano de trigo murió, pero dará fruto. Y mi primera interpretación fue mirar ese fruto y mirarlo delante de mí el día de hoy. Vidas que fueron gestadas por causa de que alguien
ya no está. Saber que Dios hace milagros en medio de circunstancias muy difíciles. Pero no se quedaba ahí. Seguía viendo esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? En una ocasión venía regresando de la ciudad de Celaya después de estar compartiendo un mensaje de sábado. Venía regresando, un jueves que teníamos discipulado allá. Estoy con ellos, termina la reunión, voy de regreso. Venía con un muchacho que me estaba acompañando y a la mitad de la carretera un bloque de cemento y le paso por encima. ¡Prac! Se rompe el carro y nos tenemos que orillar y tuvimos que esperar ahí mucho tiempo que llegara la grúa. Nos quedamos sin carro y yo le vuelvo a preguntar al Señor: ¿por qué a mí? Si vengo de estar predicando tu palabra, si vengo de estar sirviéndote, ¿por qué sucede esto, Señor? ¿Por qué, si no estaba haciendo nada malo? ¿Por qué, si por el contrario es mi único medio de transporte? Y ahora, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo le voy a hacer si no tenemos carro? Estoy haciendo tu obra. ¿Por qué a mí? Diga conmigo: soy una semilla. Todos han pasado por este momento de entender cómo funciona una semilla, ¿verdad? ¿Cuántas semillas hay en una manzana? Vamos a ver aquellos que comen manzanas. ¿Cuántas semillas hay en una manzana? 6. 6 semillas hay en una manzana. ¿Cuántas manzanas hay en una semilla? Diga conmigo: soy una semilla. Soy una semilla que Dios va a plantar. Y entonces el pasaje de la Escritura comienza a tener un sentido más profundo, porque cuando una semilla se siembra, experimenta oscuridad. Momentos de oscuridad en donde la semilla parece que es su mejor momento. La semilla es plantada y no está a la luz, está en tinieblas. Hay momentos en nuestra vida que son iguales. Parece que estás en tinieblas. Parece que no se está moviendo nada. Parece que todo está horrible. Por el contrario, suceden cosas espectaculares, como que de repente alguien que plantó una semilla y otra persona le pasa por encima y la apachurra. Y empiezas a experimentar presión en medio de la situación que estás viviendo, y tú volteas al Señor y le dices: ¿por qué a mí? Digo, mío, soy una semilla. Y cuando estás plantado y cuando estás en oscuridad, te aprietan, y cuando estás en oscuridad sientes todo el peso sobre ti, sientes cómo las circunstancias te empiezan a ahogar, tienes humedad, no es cómodo, es una circunstancia muy compleja. Amén. Acabas de experimentar el divorcio de tus papás que tú no planeaste, y tú empiezas a mirar y dices: Señor, ¿por qué a mí? Miras y volteas al cielo y le dices: Señor, la familia que tú me diste, ¿por qué a mí? Y Dios tiene una respuesta para ti el día de hoy. Te voy a decir algo: Dios no apaga la luz, pero Dios usa la oscuridad. La oscuridad de tu vida Dios la utiliza con un propósito mucho más grande que el que podríamos entender. Yo aprendí a orar en el hospital. Les digo algo: junto a la cama de Santiago, yo aprendí lo que significaba pactar con Dios. Señor, si tú lo salvas, yo te doy, ¿Entiendes la perspectiva de la vida en un momento de oscuridad de una forma muy profunda que no lo puedes experimentar en la luz? En los momentos de claridad nosotros vivimos felices. Traen su Biblia, Salmo 23. Salmo 23, muchos de ustedes lo conocen. El Señor es mi y usted puede decir: hay un buen amén. El Señor es su pastor y nada te faltará. Y decimos amén. ¿No? ¿Por qué? Porque es una bendición, porque eso es luz.
Si el Señor es mi pastor, ¿qué te va a faltar? Y entonces estamos bien. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y vamos muy bien. En verdes pastos me hará. ¿A quién no le gusta ir al spa? ¿A quién no le encanta la idea de decir, llegaste a tu casa después de un día de trabajo y te tienen un masajito, ¿no? Hombre, es una cosa espectacular. Llegas a la casa y el Señor te apapacha de una manera increíble, porque a lo mejor no fue un spa como tal, pero lo que sí recibiste fue tu comida favorita. Y llegas al lugar en donde te están esperando con una alegría, con una sonrisa, y te miran y tú dices, wow, el Señor es mío y nada me faltará. Junto a verdes pastos me... Y entonces todos decimos amén. ¿Verdad que decimos amén? Porque está padre, digo, es un momento muy grato, es un momento padrísimo. Es la parte más emocionante del día, porque sabes que el Señor te cuida. Pero no acaba ahí, dice, Él renueva mis fuerzas. ¿Quién ha llegado cansado? Y al otro día despierta como si estuviera fresco como lechuga. Y dices, ¿de dónde salió esto? El Señor te lo regaló. Amén. Me guía por sendas de justicia. A pesar de mis errores, el Señor va a corregir mi camino. Te lo voy a declarar, te lo voy a decir, esto es una verdad. A pesar de tus errores, Dios corrige tus caminos. Tú puedes equivocarte muchas veces, pero el Señor te corrige todas las necesarias. Amén. Y eso es una bendición. Pero el problema es el versículo 4. El versículo 4, sin previo aviso, de repente sucede algo que no esperábamos, que no buscábamos, que no lo estábamos deseando. Y el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y entonces vino un accidente. Y entonces vino una caída. Y entonces vino un momento difícil. Y entonces suceden cosas que tú no puedes entender. ¿De dónde salió? Del 3 al 4 no hubo previo aviso. ¿Por qué? Porque es igual que la vida. Un instante. Fue un momento de obscuridad. ¿Sabía que los grandes hombres de la Escritura todos experimentan obscuridad? ¿Sabía? No hay ni un solo hombre que nos inspire en la vida o una mujer en la Escritura que no haya pasado por momentos de obscuridad. Vamos a pensar, la belleza de la creación sucede después de un momento de obscuridad y de caos, de mucho desorden. Y entonces crece la belleza de la creación. Moisés pasa 40 años en obscuridad cuidando unas ovejas que ni siquiera eran suyas, después de ser el hombre más increíble abajo del faraón. Un día despierta Moisés en un día común, amanece y hay 2, 3 esclavos que le dicen, mi señor, ¿qué le hago? Un masajito en los pies. No, hombre, y le hacen un masaje fantástico y le preparan, le dicen, ¿qué quiere hacer? Pues yo quiero salir a dar la vuelta. Y entonces nada más súbase a su cama y los muchachos lo levantan en una litera y se lo llevan caminando hasta donde él quería. Y entonces llega, ve, dice, no, aquí no me gusta, huele medio feo, llévame a otro lado. Entonces se lo lleva a otro lado. Y Moisés era la persona más condecorada de todo el reino. Pero un día amanece. Ese día en la tarde empieza a sentir algo en su corazón y ese día se echó a correr con la ropa que tenía. Salió con una mano adelante y otra atrás para 40 años volver. ¿Se imagina? ¿Lo esperaba? No. ¿Lo provocó? No. ¿Lo quiso? No. Momento de oscuridad. Pero de ahí surge el libertador de Israel. Así que quizás puedes preguntarle al cielo y dejar de quejarte por tus tiempos de oscuridad. ¿No recibo un buen amén? Porque quizás son los tiempos de oscuridad cuando el Señor te tiene ahí metido en medio y estás empezando a dar vida. Porque es los momentos de oscuridad cuando tú aprendes a orar. Oh, clamas en momentos de oscuridad.
Cuando las cosas están bonitas, nosotros alabamos. Cuando hay un piano fantástico y se oye increíble, las cosas son muy buenas y entonces podemos adorar y podemos alabar y nos ponemos inclusive hasta en una pose para que nos tomen la foto, ¿no? O sea, me explico, tenemos momentos gratos, bonitos, tiempos de luz, tiempos de claridad, pero es en la oscuridad cuando doblas rodilla y gritas al cielo y dices: ayúdame. Porque si no estás conmigo no sé qué hacer. Porque si no estás conmigo en este momento me muero. ¿Les parece? ¿Les suena? Pasaste mucho tiempo y miraste y un día despiertas después de un tiempo y miras a tu hijo llorar y te pregunta: ¿por qué, papá? Y yo le preguntaba eso mismo al cielo: Señor, ok, yo, pero ¿y él? ¿Cómo le hago para explicárselo? ¿Cómo le doy una respuesta? Y el Señor me dice: es una semilla. ¿Ok? ¿Cree que podríamos llegar al punto de dar gracias por nuestros tiempos de oscuridad? Familia, ¿cree que podríamos llegar al punto de dar gracias por los tiempos de oscuridad? Esos tiempos de oscuridad están haciéndote germinar. Es en la oscuridad en donde Dios trabaja. Es en lo privado, es en lo oculto. Es en ese momento. Dios no trabaja. Fíjese, le voy a decir algo que le va a abrir el corazón. Póngame mucha atención. Dios no vive en oscuridad, pero Dios la usa. Dios no vive en enfermedad, pero le sirve. Dios no vive en separaciones, pero son una bendición. Porque Dios está provocando algo en ti. Porque quizás tú eres como aquella mujer que vivió en el anonimato durante 35 años de su vida y de repente un día el Señor la llama, una mujer que había cuestionado al cielo y le preguntaba: ¿y dónde están mis padres? Y esa mujer nunca tuvo respuesta y pasó el tiempo y se dio cuenta que no había más que su tío junto con ella, un hombre cariñoso pero que no era su familia, que caminaba con ella durante muchos años, y un día el rey la llama y le dice: ven porque te quiero conocer. Y pasa el tiempo y entonces Dios la elige para un momento especial de la historia en donde toda una nación es traída delante de ella, y por sus labios y por sus ojos y por su cabello y por su forma de hablar, toda una nación es salvada. 36 años de oscuridad para gestar a la reina Esther, en donde escucha solamente la voz de su tío Mardoqueo, y que le dice: quizás para esta hora llegaste. Y yo te hablo de parte de Dios que quizás para esta hora llegaste hoy. Quizás tuviste muchas circunstancias para poder estar aquí, pero para esta hora llegaste. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no tiene nombre. Ningún oído lo ha escuchado, ningún ojo lo ha visto con lo que Dios va a hacer contigo. Gracias por ese amén. Porque es en este momento de oscuridad cuando vas a empezar a crecer de la manera en la que Dios lo quiere hacer. Le tengo otro pasaje. Y usted lo conoce, Romanos 8:28. Ok, ¿aman a Dios? Levántame su mano. ¿Ama a Dios? Póngame su mano bien en alto. ¿Ama a Dios? ¿Está conforme a su propósito? Entonces todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que dice el pasaje, Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman a Dios y están conforme a su propósito. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces yo volteo al cielo y le pregunto: ¿cómo es que menos ayuda a bien? Y el Señor me dice: es una semilla, es una semilla, es una semilla, es una semilla. Entonces cuando yo despierto una mañana y escucho a lo lejos llorar a mi hijo, el Señor me dice: es una semilla.
Y tú no sabes lo que yo estoy haciendo con él, porque cuando salga a la luz traerá bendición a muchas vidas. Ay, entonces digo, Señor, pero ay, jole. Digo conmigo, soy una semilla. Y tú te das cuenta que a veces hay ocasiones en donde las personas tienen esta expresión desagradable porque creían que tú estabas enterrado. Porque quizás con sus palabras lo que buscaban era pisotearte. Porque su difamación en forma de estiércol te la aventaron y esperaban que tú fueras manchado con ello. Pero como tú eres una semilla, te sirve de abono. Porque sucede algo increíble. Y estamos en el Salmo 23. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores. Aquellas cosas que servían para destruirte serán los testigos de tu gloria. No son mis palabras, es lo que Dios dice. Aquellas cosas que se utilizaron para sumergirte, para hundirte, para destruirte, Dios las usará como testigos para decir: yo soy quien te hago, yo soy quien te formo. ¿Creías que tú ibas a ser destruido después de que eso se cayó? ¿Tú creíste que nunca más ibas a levantarte después de esa traición? ¿Creíste que nunca te ibas a levantar después de esa muerte? ¿Creíste que tu llamado estaba anulado por ese error? El Señor te dice: no estás enterrado, te planté. Tú no estás enterrado, familia. No estás enterrado. Dios te está plantando. Dios te está plantando, y el momento de dificultad que estás viviendo es porque el Señor está metiéndote en un tiempo de obscuridad para hacerte germinar. Si uno aquí lo puede vivir, si uno aquí lo puede entender, con eso es más que suficiente. Porque te estoy hablando palabras de Dios, no son mis opiniones. Es lo que Dios habla a tu vida. Es lo que Dios está destinando. Porque los lugares de oscuridad te hacen ver la vida distinta. Cuando tú creías que no era posible que nadie más te quisiera, Dios aparece. Son esos momentos de oscuridad en donde le preguntas al Señor: ¿y por qué yo? Porque eres una semilla. Y Dios está haciendo una obra en tu vida. No pretendo que este mensaje sea para ti y salgas: ¡wow! Increíblemente lo que estoy hablando es a tu corazón. Y deseo que los huesos de tu espíritu empiecen a crecer y se empiecen a hacer más sólidos. Porque descubro cristianos que no tienen ni la más pequeña sobra de aguante. Hombres y mujeres que a las primeras de cambio se echan a correr. Porque el Señor no lo hizo como tú querías, como tú esperabas, entonces lo niegas y te corres. El Señor no me hizo. Mira cómo sucedió. ¿Cómo es posible que sean tantos meses con esta situación y tú no haces nada? Eres una semilla. Eres una semilla. Isaías 61 dice que de las cenizas Él crea belleza. Dios está pintando cuadros de fe desde las cenizas de tu vida. Yo leía este pasaje y me costaba trabajo entenderlo. ¿Cómo era posible que de las cenizas Dios sacara belleza? ¿Nunca has visto un cuadro hecho de cenizas? ¿Cómo lo pintan con el dedo? ¿Cómo le dan forma? ¿Cómo lo presentan? Dios es igual contigo. Desde las cenizas de tu vida, Dios empieza a pintar los mejores cuadros de fe que esta historia va a escuchar, que esta vida va a poder entender, porque tú eres un cuadro que el Señor está pintando desde las cenizas.
Quizás ese entierro, esa pérdida que tuviste provocó cenizas. Yo recuerdo cuando Santiago se fue, nosotros lo fuimos a enterrar. Eran sus cenizas. Y recuerdo que mi esposa tomó y guardó un poco. Dijo, yo lo quiero tener. Y dije, ¿para qué? ¿Para qué lo guardas? Y el Señor ayer me habló, me dijo, para que pueda pintar la gloria que voy a hablar de tu vida. Y Dios lo va a hacer con la tuya. ¿Por qué a ti? Porque Dios está pintando cuadros de fe en tu vida. Porque lo que Dios escogió para ti es tan grande que Dios te llevó al límite. ¿Sabía que Dios nos lleva al límite? ¿Sabía que Dios nos lleva al límite? A punto de tronar. A punto de tronar. Dice, Señor, pero ya no aguanto. No te preocupes, mi promesa es que no vas a morir en el valle de las sombras. Mi promesa hacia ti es que aunque estés a punto, no va a ser más de lo que puedes aportar. ¿Puedo recibir un amén de eso? Porque esa es la promesa de Dios. Sí, Dios nos lleva al límite. Así es tu Dios. Así es mi Dios. Dios siempre nos va a llevar al límite, porque Dios no espera de ti menos que grandeza. Dios no quiere cristianos mediocres. Dios no quiere tampoco cristianos agachones, ni que se echan a correr. ¿Vas a seguirme? Sí, mis mismos pasos vamos a vivir. Amén. Porque si no, pues entonces todos vivimos en lo clarito, ¿no? Todo muy bonito, siempre en la parte de emoción. Qué padre, súper emocionante, divertido. Y cuando se pone feo, ¿por qué a mí, Señor? Ya no te quiero. Y te echas a correr. No. El Señor te dice, no estás enterrado, estás plantado. Y quizás para este momento el Señor te trajo. Estás plantado. Familia, ¿estás plantada o andas brincando de tierra en tierra? Estás plantado, porque si estás plantado vas a dar fruto, vas a germinar, vas a salir y vas a dar una gloria eterna al Rey, porque la palabra lo dice de esta manera. Dice Isaías 61:3, dice, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Habrá alguna semilla aquí hoy? ¿Habrá alguien que esté entendiendo esta parte? Alguien que esté escuchando y dice, Señor, me hiciste una semilla. ¿Creíste que después de esto no te iban a levantar? Oh, no te vas a levantar, los vas a levantar. Porque dentro de ti se está forjando lo necesario para poderlos levantar. Mirarán tus ojos, presenciará tu vida todo lo que está sucediendo. Esos días de quincena en donde así como llega se va, es solamente, quizás es el entrenamiento de Dios a tu vida. ¿Será? ¿Será el entrenamiento de Dios para lo que Dios quiere hacer? ¿Será que estás en la oscuridad para que el Señor te pueda levantar? ¿Será que está formando en ti la fuerza necesaria para poder soportar lo que quiere poner? Es lo que el Señor hace, porque tú y yo somos una semilla. Dios está cocinando en ti tu siguiente gran milagro. Porque nunca antes habíamos vivido circunstancias como estas en este lugar. Les voy a compartir del corazón. No habíamos tenido oportunidad de pagar la renta. Y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué a mí? Porque esto solamente va a ser la oportunidad de que otros vean mi gloria. Digo, la oscuridad no es algo que vayamos a pedir, ¿verdad? Digo, no sé que no hay personas aquí que el día de hoy decidan, Señor, méteme en la oscuridad. No, digo, si es así, no sea masoquista, la oscuridad llega sola.
No se preocupe, Dios se la va a presentar de una manera muy especial. Le voy a invitar a que haga una declaración conmigo. Póngase de pie. Se la voy a decir y usted decide si la va a hacer. Él es el Dios de mis días claros y sigue siendo Dios en mis noches más oscuras. ¿Es verdad para su vida? ¿O se va a echar a correr? Porque ¿sabe qué? Dios me hizo una semilla, y de aquí y de allá y de aquí y de allá hará surgir un roble. En medio de la oscuridad, Dios es el alfa y es la omega. Este es para alguien hoy. Dios ya le puso fecha límite a tu noche. Le puso fecha de caducidad y dijo: ya está listo, ya está lista. Será el tiempo que germine, porque se acabó el tiempo de estar pidiendo prestado. Se acabó el tiempo de estar preguntando: Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Porque su palabra dice que tú vas a prestar. Pero Él te tenía que meter en obscuridad para que tu corazón forjara lo que se necesita. En los fuegos de la hoguera, las cenizas renacen para pintar un cuadro de esperanza. Haga propia esta declaración y dile: Dios, Él es Dios en mis días claros. Vamos, iglesia, hagámoslo juntos. 1, 2, 3. Él es Dios en mis días claros, pero sigue siendo Dios en mis noches más oscuras. La palabra dice que de noche es el llanto, pero de día viene la alegría. Yo le pregunté al Señor si mis lágrimas le significaban algo. Le preguntaba al Padre si las noches que mordía la almohada para evitar que me escucharan llorar le significaban algo. Salmos 84:6 dice: cuando pases por el valle de las lágrimas, lo convertiré en un oasis bendecido por la lluvia temprana. Tus lágrimas son oraciones líquidas al cielo. Señor, responde a esto. Todo lo que vives lo conozco. Todo lo que lloras me significa. No hay nada que pases solo. Yo soy el Dios de tus días y soy el Dios de tus noches. Pero como yo no vivo en obscuridad, te voy a sacar a la luz del día. Vas a salir. Vas a salir. Vas a salir. No te vas a quedar en obscuridad. No te vas a quedar en tinieblas. No te vas a quedar. No vas a morir en el valle de muerte. Vas a salir a la luz. Y Dios hará que tus lágrimas bendigan a tus generaciones, porque suben delante de Dios como un olor fragante, como una gracia que se derrama de generación a generación. Y conocerán que hubo un hombre y hubo una mujer que le creyó al cielo en sus momentos de debilidad, en sus momentos de tristeza. El Señor es tu Dios de los días y es el Señor de tus noches, pero no te va a dejar en la oscuridad. No te va a dejar ahí. En ti confío, esperanza.
y dale gracias a Dios. Porque es tu adoración lo que hace que los cielos se abran. Es tu adoración lo que marca el final de una época, de una etapa. Es tu adoración lo que provoca al cielo para que se determine el tiempo en donde se termina la noche. Es tu adoración que brota desde lo profundo de tu corazón. Es tu adoración lo que se convierte en algo digno de recordar. Delante del cielo se escribe en esta mañana una historia de fe que es capaz de levantarse en medio de la oscuridad. Una historia de fe que nace desde lo profundo del corazón, entendiendo que Dios es tu Dios de los días y es tu Dios de las noches, y es el Señor que te va a sacar adelante siempre. Quizás el saber por qué Dios te metió en eso no te quita el dolor, pero te hace un poco más fácil poder seguir adelante. Eres semilla. Díleselo a alguien cerca. Decláraselo a su corazón. Dile, eres semilla. No estás enterrado. Estás siendo plantado. No estás enterrado. Estás siendo plantado. No estás enterrado. Dios te está plantando y te hará florecer y te hará levantarte en medio de la adversidad. Y quienes desearon tu mal, quienes levantaron calumnias, quienes quisieron destruirte, mirarán como el Señor te levanta y sabrán que hay un Dios en tu casa, y sabrán que hay un Dios en quien confías, y sabrán que el Dios hace reverdecer los lugares en donde solamente había cenizas.